Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy para participarles y compartirles esta experiencia de vida. Quiero pasarle y darle la oportunidad a Yadira Medianero de ICASE, que nos tiene unas palabras que nos quiere compartir el día de hoy para cada uno de ustedes. Bienvenida, Yadira. Sí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Reciban de parte de la familia casista un afectuoso saludo. Damos primeramente gracias a Dios por permitirnos, ¿verdad?, estar nuevamente reunidos en este webinario desarrollado por Paul Donato. Y por otra parte, deseamos extender nuestras felicitaciones a la familia icasista, profesores administrativos, estudiantes y amigos nuestros, ¿verdad? Ya que al celebrarse el 51º aniversario del ICASE, para aquellos que no saben, el ICASE inició su funcionamiento el 22 de septiembre de 1969. Nuestra gratitud infinita, ¿verdad?, por hacer del ICASE un instituto de prestigio, de los cuales todos nosotros, los que trabajamos o estudiamos, ¿verdad?, o hemos realizado alguna actividad, ¿verdad?, nos sentimos orgullosos de formar parte. Así que, sin más ni menos, paso la palabra a Donato. Muchas felicidades y bendiciones. Y sigamos, como se dice, larga vida a la familia icasista. Saludos. Gracias, Donato. Muchas gracias, Yadira, por tus palabras. Voy a dar inicio. Denme un segundito. Antes de iniciar, quiero hacer un compendio o un recorderis de lo que hemos ido desarrollando durante todas estas semanas anteriores. Hemos estado trabajando en un proceso de aprendizaje, un proceso de reflexión, un proceso donde hemos aprendido ciertas herramientas que nos ha regalado el doctor Augusto Curi y que han sido sometidas, de alguna manera, han sido sometidas a los procesos de cambio o a esa experiencia que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, nos ha regalado en la vida. Denme un segundito. Denme un segundito que tengo que ver un tema aquí de los hosts. Muchas gracias. Listo, ya. Sí, como les comentaba, durante estas semanas anteriores hemos hecho un recorrido y un aprendizaje de herramientas de liderazgo en gestión emocional. Se habla definitivamente a lo largo de la vida de ser líderes, pero el verdadero liderazgo es cuando nosotros somos capaces de poder liderar nuestras propias emociones, nuestro propio yo, que les he compartido en los módulos anteriores, ese yo consciente que debe ser protagonista, que debe salir del público para tomar control y ser autor de su propia historia. Sabemos que durante el proceso de vida, nuestros registros automáticos de la memoria van haciendo todo un contorno y vamos teniendo una serie de experiencias en nuestra vida que se van grabando en nuestro inconsciente, se van grabando en las ventanas que habla el doctor Augusto Curi, y que esas ventanas al final se van a convertir en plataformas y esas plataformas nos van a conducir a comportamientos en nuestra vida. Es curioso que yo en otras ocasiones lo he comentado, pareciera que la educación ha fracasado porque nos hemos enfocado más en aprender, a desarrollar, a estudiar, crecer académicamente. Sin embargo, esta parte de la gestión emocional la hemos dejado a un lado
como si no fuera importante y que las experiencias de nuestra vida sean las que nos instruyan y los que nos enseñen. En realidad, una persona mayor no necesariamente va a crecer emocionalmente. Es más, yo podría decir, y tengo este juicio personal, de que a veces escuchamos a personas mayores que son impacientes, son personas que quieren las cosas inmediatas, quieren las cosas rápidas y no saben esperar. Y eso se escucha mucho, por lo menos yo lo he escuchado en un juicio personal que yo tengo. Y como decía, el crecimiento no te hace madurar emocionalmente. Yo conozco incluso jóvenes que tienen un manejo emocional mucho más sólido y más profundo que personas adultas. Entonces, ¿dónde viene la falencia? Viene de que no hemos creado hábitos, no hemos creado condiciones de aprendizaje para poder manejar esto que llamamos la gestión de nuestras emociones. Algo sumamente importante para el manejo de nuestras condiciones y nuestra conducta y nuestra vida. Muchos de nuestros resultados se deben a que no sabemos lidiar y no sabemos manejar los procesos emocionales. Por eso en el primer módulo que les compartía, filtrando los estímulos estresantes, hablaba de 5 herramientas, 5 puntos específicos de cómo nosotros debemos filtrar nuestras emociones para cuidar el registro automático de la memoria. Registro automático de la memoria es todo lo que nosotros vamos a través de nuestro sistema sensorial, vamos captando a través de nuestros sentidos y vamos dándole sentido a nuestra vida que se van alojando en ventanas live, ventanas killer y ventanas neutras. Ese tema ya lo hemos conversado en los módulos anteriores. Pero el aprender a filtrar es como que purificaríamos o limpiaríamos lo que va a pasar a ser grabado dentro de nuestros archivos de la memoria. En realidad, nuestra vida, el doctor Augusto Cury desarrolló esta teoría, la teoría multifocal, y se atrevió a poder confrontarla con la inteligencia de Cristo, dándose cuenta de que muchos de sus comportamientos, mucho de su éxito como líder, porque es indiscutible saber que Jesús, indiferentemente de la religión que practiques el día de hoy, consideramos a Jesús como un líder excepcional. La historia incluso se divide antes y después de Cristo. O sea, ha sido algo que marcó la vida y que a través de unos pequeños hombres que tenían carencias, falencias y eran hombres incultos en alguno de ellos, logró transformar una gran humanidad, una gran creencia. Y incluso, como les decía, a pesar de que las personas no sean creyentes, consideran las demás religiones como una persona excepcional. Entonces, él quiso confrontar esto a través de su experiencia de vida y detectó cómo él iba desarrollando ciertas herramientas que hemos ido acompañando durante este proceso y que vamos a ir terminando a lo largo de estos 7 módulos que ahorita mismo vamos desarrollando. También tuvimos un módulo que se llamaba Reinventándonos en el caos y cómo la parte de la mente y la parte de las emociones están totalmente unidas. La construcción de los pensamientos es algo sumamente importante para el manejo de nuestra vida. El módulo anterior hablamos de la empatía, que necesitamos tener empatía para poder conectarnos con las demás personas, poder tener la sensibilidad de poder entender a las demás personas y poder entender sus vidas. Y ahora, en este módulo, resiliencia para soportar frustraciones, vamos a poner en práctica, vamos a hacer un recuento de todo lo que nosotros hemos ido desarrollando y vamos a ir trabajando las herramientas y la aplicación del mismo. Quiero entonces dar inicio con este webinar con esta imagen. Ok, denme un segundito. Listo. Denme un segundito. Eso. Tratando de poner aquí
Ok, en esta imagen tenemos lo que llamo la isla de Robben. La isla de Robben se encuentra en el área de Sudáfrica. Es una área de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados y se encuentra en el extremo sur de África. Una de las islas que diría fue utilizada como hospital psiquiátrico, leprosario y una base militar y una prisión. Un lugar que diría muy significativo porque albergó al prisionero político más famoso de la historia, Nelson Mandela. Todos hemos escuchado a lo largo de la vida este personaje, Nelson Mandela. Mandela tuvo una peculiaridad. Él se opuso a la segregación racial del gobierno, que daba privilegio a la minoría, a esa minoría blanca de la época, disminuyendo así a la población negra. Los negros no podían, y era una cosa muy curiosa, no podían usar las playas, los autobuses, los baños y mucho menos postularse para cargos políticos. Estos eran privilegios solamente para los temas blancos y mucho menos vivir en vecindarios de solamente personas blancas. Estaba, diría que totalmente legalizada la parte del racismo. Mandela recibió una educación privilegiada. A pesar de toda esa situación, él recibió una educación privilegiada y fue a las mejores universidades. Así que a mediados de los años, aproximadamente de los años 50, él se fue convirtiendo como en una amenaza. Era el sentimiento político que había en ese momento. A él le decían la esperanza negra. Y específicamente en el año 1962 fue arrestado por traición pasando 27 años. No quiero que se olviden de esto. 27 largos años de cárcel en una prisión de 2x2, donde solo una pequeña ventana le permitía ver la luz del sol. Él cuenta en los libros, porque escribió muchos libros, pero él cuenta en los libros que él se preguntaba si podía salir algo positivo de toda esta situación que él estaba viviendo. Y yo quisiera hacerte esta pregunta el día de hoy a ti. ¿Se podrá sacar algo bueno de lo aparentemente malo? Quiero que ahí donde tú estás, no me contestes, pero medítalo. ¿Se podrá sacar algo bueno de lo aparentemente malo? Quiero decirte que Mandela decidió que unos barrotes no podían determinar su vida. Siguió educándose, preparándose, se ganó el favor de los guardias que por más que querían hacerlo sufrir, porque tenían una orden específica de maltratarlo, no solamente físicamente, sino psicológicamente, podían reconocer que había una bondad en él que no podían hacerle daño. Encarcelar a un hombre inocente, yo diría que nos haría preguntarnos, realmente, ¿por qué nos sucede lo que nos sucede en la vida? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Sin embargo, Mandela, sin la prisión, no fuera el hombre refinado que se llegó a convertir en ese gran líder político de toda la historia. Y es difícil ver cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, cuando nos aborda, pero sin ella no se convertiría como aquella semilla que es enterrada y que sería imposible de alguna manera permitirle germinar. La semilla necesita germinar, por eso necesita morir en unos momentos dados. Y te quisiera hacer esta pregunta en este momento a ti. ¿Qué pasaría si te detuvieras un momento como espectador de los acontecimientos de tu vida? Los sufrimientos que has vivido, las tempestades que has pasado y cómo ellas han contribuido en la grandeza de tu vida. ¿Qué pasaría si tú te detuvieras a mirar todo ese escenario y toda esa película? En realidad, la vida que nosotros vivimos en este planeta Tierra en muchas ocasiones se convierte como un gran desierto, un desierto existencial donde vamos desarrollando esa inteligencia, ese proceso, esa sabiduría,
ese camino que nos hace de alguna manera prepararnos para cada uno de los acontecimientos de la vida. Y tener conciencia de que la vida es una gran pregunta a una gran respuesta. Todos tendríamos que tener en ese desierto de nuestra vida esa gran conciencia. Tendríamos que ponernos el trabajo de buscar el sentido de la vida y no reaccionar en función solo a sobrevivir. Deberíamos investigar también las respuestas a las preguntas que animan la ciencia y la filosofía. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Para qué vale la pena luchar y existir? Independientemente de nuestra religión, tener una búsqueda incansable del misterio de la vida, de ese propósito, de ese proyecto que va más allá de pronto de nuestras ideas concebidas en nuestra mente. Tener conciencia que la vida es bella, que es breve. Son pequeños momentos como gotas de rocío en la mañana que se disipan con el calor del sol que llega cada amanecer, cada momento de nuestra mañana. Descubrir esperanza en la desolación, coraje en las pérdidas y sabiduría en los caos. Tenemos que aprender que en ese desierto de nuestra vida se va desarrollando esa inteligencia emocional, pero nos podemos ver nosotros luchando contra esas realidades y esa experiencia de la vida que nos quiere enseñar, que nos quiere mostrar caminos diferentes en nuestra vida. ¿Y qué es la resiliencia? Quiero contarles que la resiliencia viene de un término que realmente lo hemos tomado prestado, un término que viene de la física realmente, pero se tomó prestado en la psicología y es para hablar de una importante característica de la personalidad. Y desde el punto de la física, resiliencia es la capacidad de un material de soportar tensiones, presiones, el mal tiempo, las adversidades, es la capacidad de estirarse, asumir formas y contornos que mantengan nuestra integridad. Es poder mantener esa esencia de nuestra vida. Y yo recuerdo cuando era niño, yo tenía un muñeco que me encantaba mucho, a mí me gustaban mucho los luchadores. Y me habían regalado un muñeco que era un luchador, pero tenía la peculiaridad que uno lo estiraba, y lo estiraba, y lo estiraba, y lo estiraba, y él volvía a su estado inicial, a su estado original. Y me encantaba estirarlo porque quería como probar hasta dónde era capaz de eso. Pero por más que me daban las manos, por más que lo intentaba, él volvía. Estaba hecho de un material gelatinoso que volvía y recogía y se encontraba en esa misma realidad. Y si lo transportamos a la psicología, la resiliencia es atribuida a los procesos que explican la superación de las crisis, de las adversidades, en un individuo, en un grupo, o en una organización, o en una institución, o incluso a nivel familiar. En la psicología multifocal, que les he estado compartiendo, del doctor Curie, la teoría multifocal, en esta teoría, él tiene una base cognitiva y también analítica. Acuérdense que él habla sobre la parte emocional, que nosotros captamos las emociones a través de los sentidos sensoriales que tenemos, y lo alojamos en nuestra parte de nuestra mente donde le vamos a dar un sentido, y ese sentido que se va a convertir en plataforma, esas plataformas nos van a impulsar a tomar decisiones en momentos dados. Y como les decía, en esta psicología multifocal abarca esos dos principios, la parte cognitiva y la parte analítica, y por eso ultrapasa los límites de la psicología positiva. Para la psicología multifocal, resiliencia es la herramienta más notable de la inteligencia. Es imposible hablar de resiliencia sin hablar de un fenómeno de psicoadaptación que refleja la capacidad de soportar el dolor, administrar los conflictos, superar los obstáculos, es reinventarse frente a los cambios psicosociales. El fenómeno
adaptación genera el código de la resiliencia. Y no quiero que se olviden de esto, el código de la resiliencia. Ese fenómeno de psicoadaptación genera eso. Y cuando el código de la resiliencia es inadecuadamente descifrado y desarrollado, los dolores, las pérdidas pueden llevar al autoabandono y en algunos casos a ideas suicidas. Y diría que hay 3 ideas suicidas que nosotros podemos ver, palpar y que podemos ver en los comportamientos de los seres humanos. Número 1 es el suicidio imaginario. ¿Qué quiero yo decir con suicidio imaginario? Ese deseo incontrolable de dormir durante mucho tiempo, altas horas del día, saltarse. Es como si quisiéramos dormir para saltarnos hacia otro día. Y lo excusamos incluso pensando que es que nos gusta dormir, pero queremos tener mucho tiempo en la cama y no nos queremos levantar. Tenemos también lo que llamamos el suicidio físico, que es cuando ya atentamos contra el cuerpo, contra nuestra propia vida, nuestro cuerpo. Y es curioso que hoy esta realidad, a través de la pandemia, a través de lo que estamos viviendo en el mundo, se ha incrementado los casos de suicidio. Incluso la Organización Mundial de la Salud habla que es la segunda causa de muerte en la juventud. Primero es el tránsito y después es el suicidio en los jóvenes, porque no encuentran ese proceso de psicoadaptación, de poder adaptarse a los cambios, a la dificultad, y se encuentran en camino como si fuera un laberinto en 4 paredes que no logran poder salir adelante. También tenemos lo que llamamos el suicidio psíquico. Y cuando hablo de suicidio psíquico, estoy hablando de esas veces que se ve reflejado en el alcoholismo, las drogas, dependencias y otros comportamientos de autodestrucción, que buscamos el placer inmediato o pasar la página de una manera más agradable, momentáneamente, a pesar que después vamos a llegar a un momento más profundo. Y yo diría que hay crisis y hay crisis, definitivamente. Pero en todas ellas se puede aplicar las herramientas de la resiliencia, que están estrechamente relacionadas con el yo como gestor de las emociones y de los pensamientos. Ese yo que debe liderar, ese yo que debe tomar control, ese yo que debe salir del público y ser protagonista de la historia que nosotros tenemos que vivir. Por eso, nosotros tenemos que aprender a generar hábitos, disciplinas, de poder construir todos los días de nuestra vida esos códigos que nos ayuden a este proceso de aprendizaje para poder gestionar nuestras emociones de la manera más correcta. Y algunos estudios muestran que la resiliencia es un fenómeno común, presente en el desarrollo de cualquier ser humano. Todos tenemos y nacemos con resiliencia y se va desarrollando a medida que vamos avanzando en nuestra vida. Y sin este fenómeno, quiero decirle que una madre jamás soportaría la pérdida de un hijo, o un niño no sobreviviría a las violencias sufridas durante su infancia, o un adulto no sobreviviría a los vejámenes, humillaciones sociales, a la pérdida de un empleo, crisis financiera o cualquier situación que les desajusta del proceso de vida donde él, en la mente uno lo va construyendo. Pero no basta con poseer este fenómeno de psicoadaptación si queremos ser resilientes, compañeros. Tenemos que aprender a ser elásticos, tenemos que aprender a ser resistentes, debemos aprender a filtrar los estímulos estresantes que se alojan en nuestra mente a través de plataformas y a través de ventanas. Tenemos que educar el yo como autor de nuestra propia historia. Debemos usar nuestros acontecimientos, como les compartía. Tenemos que utilizar cada detalle, cada momento de nuestra vida que aparentemente o posiblemente haya sido doloroso para expandir nuestras vidas, para crecer y ser mejor en este liderazgo de nuestro liderazgo en gestión emocional. Yo les podría contar
yo fui un niño que mi rendimiento académico, y creo que se lo compartí en los webinars anteriores, mi rendimiento académico era muy malo, muy, pero muy malo, perverso diría. Un rendimiento académico que motivó a que llamaran a mi mamá a la casa para presentarle mi situación, porque en pocas palabras no daba bola en comparación con otros chicos. Así que mi mamá me pregunta qué me sucedía, por qué no quería estudiar, por qué no estaba motivado a estudiar. Y yo simplemente le dije a mi mamá que yo no veía, que yo no veía. Ella me pregunta que por qué no veo. Entonces yo no veo. Entonces ella le habla al profesor. Yo estaba en ese tiempo en la mitad no era de los primeros en las bancas, sino en la mitad, aunque me gustaba estar en la parte de atrás, donde estaba el desorden, porque algo que sí tenía yo era que era bien desordenado. Me gustaba el relajo, porque no me gustaba prestar atención, no me gustaba estar pendiente de la parte académica, pero sí del momento y de crear momentos interesantes para mí en ese momento. Así que me pasan a la parte de adelante que bueno, no quería, pero me tocó. El rendimiento académico no cambió, seguía manteniéndose igual. Mi mamá la vuelven a llamar, igual le digo, mamá, ¿sabes qué? Es que no veo. Y me deciden llevarme al oculista. Me llevan al oculista, el oculista dice que yo estoy bien, aparentemente, pero ahí detectan a través del oculista y a través del psicólogo que lo que yo tenía era una condición que se llama dislexia. Y la dislexia es que la manera de visualizar es que yo invertía las palabras. Entonces, lógico, para mí leer era totalmente un estrés. Para la memorización era complicado, porque la lectura para mí era muy difícil. Leer, escribir ni se diga. Pero como si fuera poco, yo nací zurdo y en ese tiempo las bancas eran derechas. Así que me obligaron a escribir con la mano derecha. Así que no solamente mi aprendizaje académico era deficiente, sino también mi escritura. Entonces, de alguna manera, me hacían sentir mis compañeros, los profesores, que en esos momentos pienso que no estaban preparados para lidiar con un joven que tenía este tipo de condición, que era nuevo y que no sabían cómo lidiarlo. Pero cada una de esas situaciones me fue confrontando con un sentimiento de inferioridad. Yo veía que los demás niños leían, los demás niños hacían, entonces yo decía, bueno, yo no puedo, pero yo sí soy creativo, yo sí soy inventor, yo sí tengo siempre palabras para decir cosas, y traté de compensar de alguna manera mi deficiencia por un lado y aumentando mis capacidades por el otro. Yo le tengo que dar gracias a Dios que siempre tuve una madre y un padre que me alentaban y me daban buenas palabras. Supieron manejar el registro automático de la memoria, a pesar que no conocían hoy yo sé y que ellos también han aprendido, la importancia de cada palabra que uno diga como padre, como maestro, como una persona que tenga un rango de importancia en la vida de otros. Siempre me alentaban y me decían, hijo, tú puedes, tú eres capaz. Y fueron desarrollando, y fui desarrollando en ese camino de la vida, fui desarrollando una resiliencia inconsciente, a pesar que me sentía frustrado, a pesar que me sentía en mucha dificultad, tenía que sobreponerme en cada una de esas situaciones. Y una de las cosas que aprendí durante todo este proceso es que realmente uno va aprendiendo en la vida y cada acontecimiento, aunque sea difícil o duro, uno lo va convirtiendo en momentos de aprendizaje donde te confrontas contigo mismo y empiezas a sacar tu potencial y puedes sacar todas las cosas que tú posees. Por eso siempre yo diría que es preciso aventurarse por pistas nunca antes atascadas para descubrir nuestros desafíos personales, para construir nuestro legado. Tenemos una responsabilidad más allá de nuestras vidas por gente que nos sigue, gente que cree, que confía, y tenemos que desafiarnos todos los días de nuestra vida, pero necesitamos aventurarnos por esos espacios de la vida. Es necesario tener el coraje, la valentía de domar el mar sin fin de nuestra psiquis. Saber
que todo lo que tendremos que aventurarnos en el transcurso de nuestra vida es una incertidumbre, pero cada una de esas incertidumbres nos llevan a un aprendizaje en nuestra vida. Por eso ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Y no quiero que se olviden esto. Todas esas tormentas de la vida, todas esas situaciones que nosotros vivimos, todas esas dificultades, nos van convirtiendo en un experto manejando las situaciones. Y les puedo poner un ejemplo muy franco y muy claro. Los niños, cuando empiezan a gatear y se levantan las primeras veces, intentan hacerlo y se caen y se golpean. Pero ¿cuál es la actitud que tiene un niño? La actitud es levantarse y continuar y avanzar en el proceso de la vida. Es como la primera vez que intentaste nadar y te sentías que te ahogabas, pero también empezaste a avanzar. Cada una de esas experiencias pequeñas, desde el grado del tamaño, del grado de la experiencia de un niño, son tan grandes como las experiencias que puedes estar viviendo el día de hoy. Pero la realidad es que ningún mar se hizo experto a un marinero. Por eso quiero en este momento decirte, quien quiera el brillo del sol, tiene que adquirir habilidades para superar las tempestades. Tiene que reconocer esas habilidades que tú y yo poseemos, cosas que nos hacen únicos, cosas que nos hacen diferentes en nuestra vida, cosas que nos ayudan a ser mejor cada día. Por eso tenemos que aprender a ser como el agua. Y es curioso que el agua es el material más resiliente que existe. No resiste absolutamente nada, ningún obstáculo lo resiste, sino que lo que hace es bordearlo sin reclamar, y deberíamos metafóricamente, compañeros, ser como el agua, pero no entrenar el yo para lidiar con los dolores ni pérdida de la existencia, sino seremos esclavos de las ventanas killer. Si nosotros no entrenamos el yo, vamos a ser esclavos de cada una de esas situaciones en nuestra vida. Y gastamos enormes energías en nuestra mente innecesaria para poder sobrellevar ciertas situaciones cuando las podemos bordear, cuando las podemos manejar, y el caso, yo les podría decir algo muy interesante. Yo no sé si tú has tenido un leak de agua, una fuga de agua en tu casa, ya sea en la pluma o ya sea en el techo de tu casa que tiene filtraciones y suben alrededor del techo y continúa la filtración, cae el primer aguacero y vuelve, y el agua va buscando dónde llegar a terminar su cauce y a dónde debería de culminar. Por eso no somos como el agua, sino como el vidrio. En muchas ocasiones, en vez de ser como el agua, nos comportamos y somos como el vidrio, fuertes, duros, rígidos, sin embargo, incapaces de soportar un trauma sin despedazarse. Y eso es lo que le sucede definitivamente a un vidrio. Y la pregunta que le quisiera hacer al día de hoy a usted: ¿cómo es usted? ¿Como el agua o como el vidrio? ¿Usted bordea las situaciones de su vida o las trata de confrontar y traspasar las paredes, golpeándose para poder traspasar lo que a veces es imposible traspasar? ¿O es como el agua que busca esa manera? Bruce Lee, en el año 72, desarrolló una frase que fue una frase legendaria. En la última entrevista que él tuvo, él dijo esta frase: "Be water, my friend". Sé agua, mi amigo. Haciendo el llamado de que nosotros teníamos que fluir como el agua y que tendríamos que aprender a ser desarrollarnos como el agua. Por eso debemos desarrollar, mis amigos, los códigos de la resiliencia. ¿Qué son los códigos de la resiliencia? Los códigos de la resiliencia es soportar. ¿Pero qué es soportar qué? Soportar con dignidad los accidentes de la vida. Sabemos que vamos a tener que pasar por muchas situaciones, que vamos a tener que soportar situaciones difíciles, pero tenemos que aprender a soportar. También
el código de la resiliencia nos lleva a enfrentar contrariedades. Y en esas contrariedades tenemos que aprender a mantener nuestra integridad, no despedazarnos o desquebrajarnos a través de esas experiencias de vida. Pero también es tener plena conciencia. Y cuando digo plena conciencia me refiero delante de cada una de esas cosas de la vida. Reconocer que la vida es compleja. La vida no es fácil y como tal posee hechos impredecibles, inevitables que vamos a tener que vivir. El mejor ejemplo lo estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Ninguno de nosotros se preparó, no pensó en que estas consecuencias que aún estamos viviendo y que nos faltan por vivir, la íbamos a vivir. No podíamos medir la magnitud de esa realidad. La vida es así, la vida no se nos presenta con diferentes situaciones y tenemos que aprender a tener el código de la resiliencia, pero de no culpar a los demás. No culpar a los demás por las derrotas que nosotros hemos sufrido en nuestra vida. Es usarlas para expandir con madurez nuestra experiencia de vida. Es hacernos fuertes a través de las circunstancias y las situaciones. Es tener flexibilidad ante los huracanes de la vida, ante los momentos difíciles. Cuando yo era pequeño, 7, 8 años, visitaba la finca de mis abuelos, que estaba en las afueras de Arraiján. En esos tiempos eran fincas. Y él tenía un huerto, unas granjas autosostenibles. Así que todos los fines de semana él cosechaba o lo que pudiera allí y yo lo acompañaba a la Panamericana a vender productos. Él vendía todo lo que cosechaba. Pero un día cayó una tormenta como las que caen aquí en Panamá, que igual caen en todos lados del mundo, para todas las personas que nos están escuchando. Cayó una tormenta tan fuerte que arrasó con todas las cosechas. Arrasó con todo. Pero lo único que se mantuvo firme fueron unos cocos, unas palmeras que tenían bastantes pipas. Así que mi abuelo vio la situación, me miró y me dijo, nieto, tenemos que bajar los cocos y con eso vamos a empezar, con eso vamos a arrancar. Así que se trepó, bajó las pipas y nos fuimos a vender. Y con eso nos se convirtió en la semilla de iniciación nuevamente para comprar productos y volver a empezar de nuevo esa granja autosostenible que mi abuelo lo hacía más por diversión, pero le encantaba. Y ese día aprendí una gran lección, que la vida definitivamente es de la misma manera como las palmas. Tiene que tener ese movimiento arraigado a la tierra, pero que no se desprenda por los huracanes que vienen en nuestra vida. Otro código de la resiliencia es definitivamente el caos. Es transformar el caos en una oportunidad creativa. Hoy veo en esta pandemia una cantidad de personas reinventándose, personas haciendo cosas nuevas, vendiendo productos de casa. Han salido todos los talentos, los dones maravillosos que muchos tienen porque se han visto obligados a realizar, a hacer cosas. Incluso nos hemos visto obligados a hacer todo este tema de estos webinars que antes se hacían presenciales, hacerlos virtual y tratar de manifestar y tratar de conectar con todas las personas de la misma manera como lo hacíamos presencial. Entonces tenemos que convertir esas situaciones difíciles en nuestra vida en esas grandes oportunidades creativas que cada uno de nosotros poseemos, porque todos tenemos creatividad, todos tenemos imaginación, todos tenemos capacidad de pensar alternativas, pero si nos enfocamos y no permitimos que el yo lidere, el autoflujo nos va a desarrollar en esas ventanas killer, nos va a ir desarrollando fantasías, temores y miedos que no nos van a permitir escribir los mejores capítulos que están por venir. Estoy sumamente convencido que están por venir. Por eso tenemos el deber de ser consciente que nuestra vida tendrá códigos que significan dejar un legado también en nuestra vida.
Colocar los códigos en esa acción significa descubrir y vivir el sentido de nuestra vida, ese propósito por el cual nosotros estamos en la vida. También la construcción de un proyecto profesional. Todos tenemos un proyecto de vida, un proyecto profesional, un proyecto que tenemos que llevarlo a cabo. Por eso tenemos que visualizar ese proyecto profesional. Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cuál proyecto profesional hoy representa tu legado? ¿Qué estás haciendo el día de hoy en tu vida que significa la transformación de muchas personas que están alrededor tuyo? De esa influencia que tú les vas dejando en la historia, a los que más amas que estás alrededor, a los que te comparten sus vidas también. ¿Cuál es ese proyecto profesional? ¿Cuáles códigos usted ya tiene desarrollado? ¿Cuáles no tiene y cuáles necesita priorizar para realizarlo? ¿Cuáles esos códigos que les hablé, esos 6 códigos? ¿Cuáles esos 6 códigos tiene que trabajar? ¿Y cuáles tiene? ¿Y cuáles estrategias te ayudarán a realizar? ¿Qué vas a hacer para cumplir ese propósito y ese proyecto profesional? Quiero en este momento dejarlos con este video e continuamos em uns minutos. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100.000 kbytes por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhá-lo. O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água, ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada é on. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos é on. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar é off. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto, on ou off? De que lado você está? Esta é uma das poucas respostas que você não vai encontrar. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo inconsciente pode ser evitado. O que você tem de mais, muitos ainda nem conhecem. O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas compras, mas talvez com o retorno às suas origens. Humildes, sinceras, despretensiosas, colaborativas e autoprodutivas. On ou off? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso.
Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. El maestro de maestros, el doctor Curie, quiso tomarlo como modelo y quiso, les he explicado en los otros módulos, que él quiso hacer una confrontación sobre su inteligencia emocional. Él quería estudiarlo desde el ámbito psicológico, psiquiátrico y sociológico. Se había dado cuenta que lo habían estudiado desde la parte religiosa, teológica, pero nadie se había atrevido a confrontarlo desde esa postura. Yo generalmente termino con una experiencia de la aplicación del maestro a través de la historia y a través de las herramientas que nos ha ido regalando. El maestro de maestros proclamó en prosa y en verso una simple frase cargada de mucha inteligencia existencial, saturada de fenómenos psicológicos, sociológicos y relevantes. Una frase que quedaría en la historia: amarás al prójimo como a ti mismo. Nunca alguien tan grande habló palabras tan simples y fundamentales para hacer grande a los pequeños. Y antes de amar a hijos, amigos, padres, compañeros, necesitamos tener un yo bastante desarrollado en el territorio de la emoción, capaz de reeditar los conflictos, de velar miedos, superar el egocentrismo, desatar las trampas de la mente, finalmente capaz de tener una historia de amor con la vida. Yo te quisiera preguntar el día de hoy, ¿cómo tener una historia de amor para los otros si no la tenemos con nosotros mismos? ¿Cómo valorar la vida si nos hacemos máquinas de trabajar, de actividades, de pensar? ¿Cómo rescatar la estatura de la existencia si en nombre del placer inmediato nos refugiamos en los lugares equivocados? ¿Cómo si valoramos nuestros bienes materiales de tal manera y buscamos un seguro para nuestras casas, para nuestros autos, para nuestras vidas? ¿Cómo no tenemos un seguro emocional? No sabemos proteger la emoción ni gestionar nuestros pensamientos. ¿Cómo equilibrar nuestra vida dejando de sufrir por anticipado? Hacernos un velorio de hechos que jamás se van a realizar. Es curioso que el maestro de los maestros elevó la vida de sus niveles más altos para el ser humano. El que se equivoca, era más importante que sus propios errores. El ser humano era de suma importancia. Para el carpintero de la existencia, la profesión, el estatus social, la condición financiera, el poder político eran periféricos. La vida era el centro, era lo fundamental. Por eso una prostituta era fundamental como el más notable líder religioso. Un moribundo leproso que exhalaba el fétido olor de sus heridas era tan esencial como el gobernador de Galileo de Judea. El mayor educador de la historia
no prometió el cielo sin tempestades, caminos sin riesgos, trayectorias sin accidentes, trabajos sin dificultades. Pero lo que sí prometió era darnos herramientas para tener fuerzas en las pérdidas, sabiduría en las tormentas, consuelo en la desesperación y habilidad para superar los accidentes psíquicos, coraje para escribir los textos más nobles en los momentos más cálidos de nuestra vida. Era increíble observar que sus discípulos, esos compañeros que antes no expresaban mínimamente la inteligencia existencial, para nada, pues eran groseros, agresivos, enfermizos, individualistas, tenían esa necesidad de ser únicos, sin importar incluso sus compañeros. Al final de la caminata de su vida, al final de esa historia, exhalaban sentimientos de tolerancia, altruismo, de solidaridad, de generosidad, de agradecimiento diario por el espectáculo de la vida. Por eso en nuestra vida todo lo que tiene un precio, diría que es barato. Solo aquello que el dinero no compra es realmente caro. Y quien no lo adquirió será siempre un miserable, aunque sea un millonario. Yo quiero en este día que antes que tú te vayas, traigas a tu mente esta reflexión. ¿Cuáles códigos son necesarios hoy trabajar? ¿Cuáles códigos ya posees? ¿Qué tienes que implementar? ¿Qué tienes que hacer para ser autor de tu propia historia? ¿Cuáles son las herramientas que tienes que poner en práctica? ¿Cómo utilizar el DCD para esos momentos de álgida tensión, esos momentos que la vida se nos presenta y que necesitamos cuidar ese registro automático de nuestra memoria para poder tener plataformas saludables? Yo estoy convencido que estamos por escribir los mejores capítulos de nuestra historia. Estamos ahorita mismo no en un punto y aparte, sino una coma. Es lo que nos acontece en la historia de nuestra vida. Tenemos muchas cosas que vivir, muchas cosas que agradecer, y todo lo que hemos construido a través de esta historia nos ha hecho fuertes, nos ha hecho resilientes, aún sin nosotros entenderlo, aún sin nosotros comprenderlo. Hoy es el mejor día de tu vida, porque es el día en que se genera la conciencia para escribir y ser autor de tu propia historia. Con esto quiero finalizar y darles las gracias a cada uno de ustedes por participar de este webinar, que es parte de 7 módulos, y que la próxima encuentro será el martes 6 de octubre a la 1 de la tarde hasta las 2:15, con el mismo meeting, con el mismo password. Vamos a tener este webinar que se llama Capacidad de Autocontrol necesario en nuestras vidas. En este webinar voy a trabajar una de las herramientas, la segunda herramienta que el Dr. Curi nos regala, la mesa redonda del yo. Ya hemos trabajado el DCD, dudar, criticar y determinar, pero ahora vamos a trabajar en la segunda herramienta, la mesa redonda del yo. Así que voy a dejar ahorita, perdón, un espacio para contestar preguntas y respuestas. Pueden escribirme en el chat
Con mucho gusto voy a hacer lo posible de contestar las preguntas. Okay. Hay el link para el formulario de asistencia. Denme un segundito. Ok. Bueno, le doy las gracias a todos los que han participado, que esto les haya servido. Ok. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer, me encantaría saber en qué le ha servido este módulo de resiliencia en su vida y en qué manera lo aplicaría. Gracias a todos los participantes. Dice, ¿qué consejo les daría a una persona que le es difícil lidiar con problemas, ya sea personales o laborales? La dificultad de lidiar con los problemas tiene que ver con la falta de educación del yo como gestor de las emociones. Ahí en ese caso, las circunstancias y las situaciones son las que están tomando control de las situaciones y producen reacciones. ¿Qué yo le podría aconsejar? Aprender técnicas, como lo estamos haciendo, estas herramientas, para poder entrenar el yo como líder, como gestor. Tenemos que aprender a entrenar. ¿Por qué? Porque son hábitos. Nosotros creamos los hábitos desde niños, lavarnos los dientes, bañarnos y hacer muchas actividades que se convierten en hábitos de nuestra vida. Pero el tema de liderar las emociones nunca lo hemos entrenado porque nadie nos educó sobre eso. Por eso tenemos que generar conciencia. Primer paso, generar conciencia donde estoy y a donde yo quiero llegar. Y desde ese punto hacia el punto de llegada, ir trabajando las herramientas para poder entonces construir. Desde el primer momento que generas conciencia de que quieres hacerlo, ya hay un avance en el proceso. Porque si no sabemos dónde queremos ir, cualquier puerto va a ser un lugar de destino. Ok, ¿cuál es la diferencia entre el yo y el ego, que son sinónimos? Ok, le explico. El yo es nuestra parte consciente. No es lo mismo que el ego. Nuestra parte consciente. La teoría multifocal lo que habla es que tenemos diferentes focos de pensamiento. Tenemos diferentes focos de pensamiento. El yo es el que yo soy consciente inmediatamente del pensamiento, pero el autoflujo es el que recrea imaginariamente en las ventanas de nuestra memoria fantasías. Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Cuál fue la experiencia más fuerte que le hizo cambiar a liderar sus emociones? La experiencia más fuerte en mi vida han sido varias etapas. Desde muy pequeño, confrontarme con mi realidad, con mis incapacidades y sentirme menos, me hacía esforzarme más cada día para sobresalir en otros ámbitos. En el transcurso de la vida, yo fui empresario y he desarrollado empresas durante más de 25 años, y esas empresas me fueron ayudando también a lidiar muchos problemas. Pero en los próximos webinars voy a contar una experiencia muy fuerte, así que no se la pueden perder. Una experiencia muy fuerte que me hizo cambiar también y me hizo ver la vida de diferentes ángulos. Porque antes luchaba contra mis propias fuerzas, pero hoy puedo darle gracias a Dios que Él vive en mi vida y que me ha ayudado también a tener una manera diferente de verlas. Eso también lo voy a ver en uno de los módulos más adelante, que es cómo desarrollar pedagógicamente mentes brillantes. Es uno de los próximos módulos más adelante. Voy a hablar sobre ese tema también. Ok.
Ok, buenas tardes. ¿Desde qué edad usted considera que en los colegios se debe incluir el tema de resiliencia y llevar temas de manejo emocional? Desde kinder, desde pequeñitos. Porque es que los bebés son resilientes. Lloran cuando tienen hambre, se caen y aprenden. Desde pequeño, lidiar las frustraciones es el primer paso para poder manejar la resiliencia. Claro, desde muy pequeño te lo vamos enseñando todos los días hasta las personas adultas ya se hacen unas personas totalmente diferentes. Por eso digo que yo considero que eh, la educación ha fracasado porque nos hemos enfocado en construir personas académicamente sobresalientes, pero no sabemos cómo aplicarlo, no sabemos tener empatía, no sabemos cómo manejar nuestras frustraciones, no sabemos filtrar nuestras tensiones, no sabemos cómo reinventarnos en los caos y no sabemos ser resilientes, cómo con lo que tenemos poder manejarnos mejor. Ok. Ok, acerca de abordar a la persona o personas que enfocan las dificultades de otras personas con actitud egoísta. Bueno, ahí también se combina plataformas de creencias, ¿no? Creencias que ven a otras personas desde otra posición. O sea, yo me creo mi historia y considero que la historia mía es la verdadera. En la realidad es que todos los que estamos aquí, todos los que hoy participamos, hemos tenido una historia diferente. Todos hemos tenido educaciones diferentes, pertenecemos a círculos sociales diferentes, todos hemos ido a escuelas, padres y hemos aprendido experiencias diferentes. Hemos tenido experiencias buenas, malas, totalmente diferentes. Entonces, creer que somos únicos o que los demás tienen que ser como nosotros sería una grave equivocación. Cada persona que ha vivido una nueva historia, una nueva experiencia, tiene algo que enseñarme a mí porque es algo que yo no he vivido, pero que la otra persona sí. Y me puede enseñar la otra visión, otra manera de ver la vida. Ok, ¿qué sugiere usted para que el gobierno pueda tomar conciencia e introducir esto en el currículo de educación panameña sabiendo que estamos fallando en esto? Ay, le digo que esto ha sido verdaderamente una lucha porque ha sido difícil. El doctor Curi tiene unos programas que se llama la Escuela de la Inteligencia, que es un programa de educación que se da una hora por semana, desde kinder hasta la universidad. Es como una materia realmente, se da una vez por semana, donde trabajan tres actores, los chicos, los padres y los profesores. Porque los tres están involucrados yo personalmente, que tuve la oportunidad de estudiar en Brasil y estudiar con él, fui directamente incluso a los colegios donde estaban aplicando este tipo de programas y a mí me impresionó ver chicos de situaciones de áreas rojas, de áreas muy difíciles, pero eran chicos que se comportaban y hablaban de una manera totalmente diferente. Incluso me dijeron que ese colegio, 5 años antes de haber empezado el programa, era un colegio que no se podía ir prácticamente. Había muchos asesinatos y ahora es una escuela modelo dentro de todas las experiencias. ¿Qué se puede hacer? Bueno, crear una conciencia de que esto es importante, esto es verdaderamente importante, pero de donde nosotros estamos podemos hacer una diferencia. Primero paso es aprender a trabajar los registros automáticos de la memoria. Préstenle atención a esto. Tus palabras tienen un poder transformador en la vida de tus hijos, tus colaboradores y las personas que tienes alrededor. Palabras de bien hacen que las personas cambien. Palabras de mal, públicamente, esa humillación social puede trancar emocionalmente a una persona. Por eso hay que elogiar en público y reprender en privado. Ok, le doy gracias a todos por su tiempo, por haber participado el día de hoy. Le doy gracias a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, a ICASE también, por estos programas. Y recordándoles, el 6 de octubre a la 1 de la tarde tendremos el siguiente módulo, capacidad de autocontrol.
Así que sin más, les doy las gracias a todos por participar y que Dios me los guarde a todos. Muchas gracias. Aquí está el enlace para los que quieran anotarlo y eso para el martes